Primero habla su exposición, su Ya, PowerPoint. correcto. Lo minimiza y digo, ve, ahí está. Ya, correcto, doctor. Y estamos viendo ya. Ya, muy bien. Ya apareció la pantalla. Ya, entonces vamos a dar inicio a la clase del programada para el día de hoy. Muy buenos días, estimados alumnos de la Facultad de Medicina del sexto año. Vamos a dar inicio a la clase programada para el día de hoy que se refiere a la patología benigna de la mama. Un examen ginecológico o obstétrico no debe completarse o dejarse de completar nunca con el examen completo de la mama. Si no hay ninguna patología asociada, por lo menos preguntar en la parte de anamnesis qué signos o síntomas presenta una paciente respecto a algunas manifestaciones propias de la mama, independientemente del problema ginecológico por el cual la paciente ha asistido. ¿Están escuchando, no? Sí, doctor. Bueno, sí. Sí, Valeria, por favor, le ayudas al doctor, ¿ya? Voy a salir yo, ¿ya? Gracias. Estamos escuchando al doctor Javier, bien. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, siempre debemos tener en cuenta el estudio del cuadro clínico por el cual una paciente acude por emergencia, con estudios externos, con hospitalización, en algún momento determinado de la consulta, de toda su evolución, en todo su tratamiento de hospitalización, encontrar alguna patología mamaria asociada. Una cosa muy importante. Vamos a tratar de explicar por ahora lo que se refiere al manejo de la patología benigna de la mama. Se define como que el grupo de alteraciones, lo más importante es que no tienen capacidad de diseminarse, de reproducirse, de incrementar sus dimensiones en cuanto a alteraciones cromosómicas o celulares, y que responde básicamente a factores externos, hormonales, estilo de vida, hábitos nutricionales, y tienen manifestaciones clínicas básicas, como son el dolor, urgencia mamaria, presencia de masas, nódulos, irritabilidad, sensibilidad, secreción y descarga por el pezón. Asociada también un problema de inflamación o infección, que en algunos casos, dice, puede elevar el riesgo de una patología mamaria maligna. O sea, lo más importante es que no hay capacidad de diseminación. Básicamente son focalizados. ¿Qué antecedentes podemos conocer básicamente? Más de la mitad de todas las mujeres desarrollarán alguna enfermedad benigna después de los 20 años de edad. Y son básicamente los tumores benignos que se presentan, asociados también a trauma, a dolor, mastodinia, generalmente asociada con problemas endocrinológicos del ciclo menstrual, y a cuadros infecciosos. Vamos a tratar de describir o diferenciar cada una de estas patologías presentes en este tipo de estudio de antecedentes de patologías mamarias benignas. ¿Cómo se puede manifestar un cuadro clínico de una paciente que tiene una patología mamaria benigna? Básicamente una masa palpable, puede haber edema, hinchazón de la mama, flujos por el pezón, dolor generalmente asociado con la ovulación o con la menstruación, enrojecimiento de la piel adyacente a la mama, presencia de ulceraciones, inversiones del pezón o manifestaciones que se encuentran en los estudios de mamografía o sonografía, generalmente en pacientes completamente sintomáticas y que van a sus controles anuales y aparecen algunas alteraciones que
implicarían un mayor estudio de la patología que puede tener esa paciente. Acá tenemos una diferenciación. Acá tenemos hacia la izquierda, relacionado con la parte benigna, y hacia la derecha, los cambios más comunes que pueden presentarse en los casos del cambio neoplásico maligno. En la parte de la mama, benigna, básicamente aumento de volumen, irritación cutánea y dolor. Y cuando hay presentación, por ejemplo, de problemas asociados a neoplasia o cáncer, se determina básicamente una capacidad invasora, tanto local como distante, que involucra a otra parte de sistemas. En los casos, por ejemplo, de cáncer de mama, las lesiones de metastasis son básicamente por continuidad, a nivel óseo, articular, a nivel de pulmones, a nivel de los cartílagos postcostales, a nivel del hígado y a nivel del cerebro. Entonces, estas manifestaciones involucran a otras partes de sistemas generalmente relacionadas con patología maligna de la mama. Las patologías benignas de la mama son básicamente localizadas, focalizadas. ¿Qué factores de riesgo tenemos básicamente para considerar una patología mamaria benigna? Una cosa importante es considerar básicamente la edad. A mayor edad es mayor posibilidad que tengamos patología mamaria con tendencia o con mayor frecuencia de que sea patología mamaria maligna. Menores asociados generalmente son factores de riesgo que tienen que ver en algún momento con la presentación de patología mamaria benigna. La más frecuente, como mencionaba, la mastalgia o mastodinia, el fibroma mamario, la patología firoquística, el papiloma intraductal y la mastitis. Son las 5 patologías benignas más frecuentes. La mastalgia fundamentalmente con la parte del ciclo menstrual, en ovulación o en menstruación. Vamos un poquito a recordar algo acerca de la anatomía o la arquitectura mamaria. La unidad básica de la mama es el que conocemos como el alveolo. El alveolo. Este alveolo está conformado por unas formaciones celulares, células caliciformes, productoras de secreción láctea, adheridas a un conducto, que es llamado también un dúctulo. Alveolo con dúctulo es la unidad básica primaria de la mama que tenemos acá. Cuando se van formando en conjunto, entre 10 a 100 alveolos, tenemos un lobulillo mamario. Y cuando vamos armando varios lobulillos mamarios, vamos a formar acá un lóbulo mamario. Entonces, alveolo, dúctulo, lobulillo mamario y lóbulo mamario, que son los que van. Y tenemos aproximadamente entre 12 y 16 lóbulos mamarios en cada glándula mamaria. Las glándulas mamarias tienen en su composición también grasa. La grasa mamaria está ubicada pre y post glandular. La glándula asociada con los lóbulos mamarios. Y otra parte importante también son los conductos que van acumulando la secreción de cada uno de estos conductillos o condúctulos para formar conductos mayores. Y van a generar en la parte final, antes de llegar a la parte de la apertura del pezón, tenemos senos lactíferos. Entonces tenemos, en resumen, un alveolo con sus dúctulos que van juntando en lobulillos, que juntan en lóbulos. Los dúctulos pasan a ser ductos mamarios, que son más gruesos, son una confluencia de varios lobulillos o varios dúctulos. Se van a hacer acá pequeñas zonas de éstasis de la producción de la glándula mamaria. En el momento de la succión por el neonato, estos senos lactíferos son los que se van a ir secretando, se van a ir expulsando la cantidad que han ido acumulando en el transcurso de la producción de la leche. Y tenemos acá finalmente llamados ligamentos superficiales de Cooper, que es formada por tejido fibroso, tejido conectivo, que sirve para que la mama tenga la ecotextura normal y no esté en posiciones
inadecuadas, de pérdida de la consistencia y caída del pezón en posición horizontal a posición vertical. Esto tenemos acá, más de la mitad de las pacientes operadas de mama, la patología es benigna, importante, ¿no? Y la apreciación clínica está circunscrita a varias cosas fundamentales: masas, edema, descarga por el pezón, eritema, ulceración, inversión y retracción, alteraciones de ultrasonografía o mamografía. Y las enfermedades venéreas más se clasifican según su patología en no proliferativas y proliferativas, las cuales se subdividen a su vez con atipia o sin atipia. Esta es la parte más importante. Si consideramos la presencia de atipia, tenemos muchas posibilidades de que esta patología mamaria benigna, en el estudio que se haya realizado por biopsia, vaya a confluir finalmente en una patología fundamentalmente de tipo de carácter de malignidad. De toda la patología mamaria benigna, el 90%, en general, patología mamaria, el 90% son tumulaciones. El resto son otro tipo de patologías, como hemos mencionado: eritema, edema, rugidez, mastalgia, mastodis, en fin. Pero 9 de cada 10 casos de patología mamaria se refieren básicamente a una patología tumoral. De esas patologías tumorales, dividiéndola, 3 de cada 4 son no proliferativas. Y una de cada 4 va a ser proliferativa, de las cuales sin atipia son 20% y 5%. 5% son las que van a generar problemas de atipia. Esta es la siguiente clasificación que tenemos acá, que se refiere básicamente al tipo de las lesiones proliferativas o no proliferativas. Las proliferativas son atípicas, fundamentalmente debemos recordar la lobular atípica y la hiperplasia ductal atípica. Esta es básicamente la glándula mamaria propiamente dicha, el globo. De los conductos que van a llevar la producción láctea hacia la receptora del pezón. Las no proliferativas tenemos acá los quistes, calcificaciones, hidronomas, y las lesiones proliferativas sin atipia se refieren básicamente a las hipoplasias, papilomas intraductales que no tienen mayor trascendencia desde el punto de vista de manejo. Entonces tenemos acá una clasificación relacionada con el tipo de lesiones . Un segundo, por favor. Y ahí comienzo. Correcto, un pequeño problema técnico. Esta es una clasificación patológica en lesiones no proliferativas y proliferativas. Hay 4 clasificaciones que tenemos que tener siempre en cuenta. La siguiente clasificación se refiere al riesgo asociado de producir cáncer de mama. Hemos hablado de las clasificaciones sin actividad proliferativa y la proliferativa, que son sin atipia y con atipia. Tenemos acá cada una de las diferenciaciones. Esto es lo más importante. Una lesión no proliferativa prácticamente tiene el mismo factor de riesgo asociado a que pueda presentar patología de malignidad. Una proliferativa sin atipia de 1.5 a 2 posibilidades de riesgo de desarrollar cáncer de mama. Pero una con atipia, que tenemos acá básicamente las hipoplasias totales y los biliares, de 4 a 5 veces la posibilidad de generar un cáncer maligno. Importante considerar esta parte desde el punto de vista general. 4 a 5 veces la posibilidad de generar un cáncer maligno. Esto se llama, otra clasificación se llama el ADIN, o sea, ADIN se refiere a las aberraciones de desarrollo y evolución naturales o normales, que tienen la parte de normalidad, se dividen básicamente por años en la cual se presenta: al inicio de la reproducción,
en la etapa prácticamente de la vida fértil de la mujer, en la etapa de involución. ¿Cuáles son las patologías importantes que vamos a encontrar acá? Acá, los filoadenomas, la enfermedad básicamente, de hecho acá los trastornos filoadenoma, y por ejemplo la adolescencia o inversión del pezón. En las etapas de la vida reproductiva básica de la mujer de los 40 años, nostalgias cíclicas relacionadas con los problemas hormonales, nodularidad, que es diferente a la parte de los filoadenomas, están presentes como nódulos asociados más pequeños, macroquistes, y la parte de la involución, lo que se va a encontrar aquí son las ectasias ductales. Recuerden la arquitectura que encontramos ahí, la parte de los cines mamarios, perfecto. Ese es este ductal que ha quedado como consecuencia o un rezago o una secuela de acumulaciones de leche que no han sido adecuadamente eliminadas de los senos galactíferos. Y acá tenemos la posibilidad que puede presentar acá la hepatitis periductal o la hiperplasia epitelial plasmática. Otra clasificación, la sintomática. Dolor, tumor, secreción, alteraciones en piel de presión y alteraciones en la forma volumen mamario. Entonces tenemos 4 clasificaciones dependiendo de cuál es el factor que estamos considerando para poder hacer la evaluación. Vamos entonces de lleno a tratar de buscar cuáles son las principales patologías de la mama que se presentan en nuestra casuística general. Primero vamos a ver las anomalías de desarrollo, las inflamatorias, las infecciosas y los tumores benignos. El desarrollo puede ser por 2 tipos de problemas, o por defecto o por exceso. Por defecto es ausencia, básicamente. La amastia, hipomastia, sigmastia, epitelio o presión imaginada. Y por exceso, la que están figurando, ustedes están en estos momentos viendo. Vamos a hacer una pequeña evaluación básica, solamente general, de lo que estamos evaluando. Por ejemplo, la amastia es la ausencia congénita de estructuras mamarias y radica básicamente en una displasia ectodérmica. Acordémonos cuando se forma el embrión en la parte del inicio de la división de las líneas celulares, el ectodermo, mesodermo y endodermo. Muy bien, es el ectodermo que tiene que ver básicamente con la parte de piel y la parte del sistema nervioso central, es la que está alterada. No se forma una de las mamas o no se forma ninguna de las dos. Y también se ve asociada con problemas del mesodermo, o sea, la parte relacionada con músculo, también con estructuras osteoarticulares. Hay ausencia del pectoral mayor en este caso, también ausencia de los cartílagos costales, como tenemos, por ejemplo, en estas 2 imágenes que estamos viendo, ¿no? Esta ha sido la porción reproductora del ectodermo mesodermo del lado izquierdo de la paciente. El tratamiento básicamente es el empleo de una prótesis para completar su desarrollo sexual. Las hipomastias son lesiones o alteraciones del desarrollo puberal, son mamas pequeñas. Doctor. Sí, hola. Doctor, disculpe que le interrumpe, pero no está pasando las diapositivas. ¿No pasa la diapositiva? No, sí, bueno, yo sigo viendo la clasificación patológica. ¿Dónde estamos ahorita? Ahí estamos, ¿no? ¿Anomalía de desarrollo? No, estoy viendo clasificación patológica de la enfermedad benigna. Oh, caramba. Vamos a hacer. Espera un segundo. Un segundo, por favor. Ya. A ver. ¿Pasa ahora o no? Sí, ya pasó la diapositiva. ¿Ahí le pasó? Sí, bueno, volvió Ya, a clasificación patológica. Y ahora estamos en la clasificación patológica. Aquí estamos en las asociaciones políticas de mama. ¿Recuerdan lo que les mencioné? Ya, muy bien. La siguiente es acá lo llamamos ADIN, aberraciones de desarrollo y evolución normales, ¿de acuerdo? Por lo que no sea la vida reproductiva, la vida sexual reproductiva normal y aquí la final de evolución. Era lo que hemos explicado ya. Y aquí la clasificación sintomática, que básicamente es para la parte de dolor, tumoración, secreción, alteración de la forma primaria. Y aquí la patología benigna de la mama, que son básicamente 4 tipos de patología. ¿Ya? ¿Se ve bien? ¿Está pasando o no? Sí, doctor. Ya, correcto. Entonces tenemos aquí el desarrollo por defecto o por exceso. ¿Ya? Ya los hemos explicado, vamos avanzando nomás. Y acá la amastia, por problemas de formación básicamente de las líneas reproductivas del ectodermo mesodermo.
piel, SNC y músculos y huesos. Acá la cipomastia, que se refiere básicamente al desarrollo puberal durante la niñez, y puede ser por traumatismo, cirugía, radioterapia, anorexia nervosa, en fin, problemas también como el síndrome de Turner. La sigmastia es la presencia acá de una membrana que une a ambas mamas acá a través de la línea media. Generalmente también acá un poco de gigantomastia. La atelia es la ausencia del pezón y es generalmente asociada a las amastas. Puede ser unilateral o bilateral. El tratamiento básicamente es una cirugía reconstructiva. Ya tenemos un pezón invaginado. El pezón invaginado tiene la particularidad también muy importante de que se produce por un desarrollo insuficiente del tejido mesenquimático subcutáneo, por lo cual el pezón no se eleva, o sea, el tejido de sostén, la base donde está el pezón, no produce la base de implantación para que el pezón esté elevado. Y generalmente en esta pequeña parte que tenemos acá se acumula secreción láctea, se acumula secreción de sudor, de grasa, de tejido residual, y puede tener punto de partida de infecciones. Hay que tener mucho cuidado en esta parte de acá, sobre todo con higiene. Esto se llama polierotelia, polimaxis, mamas aberrantes. Acordémonos que la línea de la zona mamaria, que parte de la línea media clavicular y también de la línea media axilar y que se dirige por la parte central, pasando hasta el nivel del punto medio de la línea ilopectínea, en las series mamarias, especies mamarias inferiores, mamíferos, hay 4 pares de glándulas mamarias, ubicadas en primero, segundo, tercero y cuarto. En la mujer, en la especie humana, es la segunda par de mamas que se han generado, la que va a tener mayor crecimiento y desarrollo. Las demás van a estar en involución, no deben producirse mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, hay mamas aberrantes, que pueden también relacionarse fundamentalmente con pezones o con areolas. De ahí los nombres de polimastia, polierotelia, mamas aberrantes. Las mamas aberrantes que están ubicadas, pero sin pezón, a nivel de la región axilar, por ejemplo. Tenemos acá los pezones supernumerarios que mencionaba, y la línea mamaria que va hasta la línea ilopectínea, que va entre el pubis y la espinilla acá, ante los derecho izquierdo. Por lo general, el tejido axilar se descubre en el primer embarazo. Mientras no haya todo el flujo hormonal del embarazo, no van a aparecer estas glándulas mamarias a nivel del axila. Acá tenemos, por ejemplo, una de ellas, una polimastia en la región axilar. Se dan cuenta que también parece que generalmente en la parte ya cuando está en el periodo puerperal, el periodo intermedio del embarazo, y básicamente se corre con una extirpación quirúrgica. El problema también es que este tejido también es factible que desarrolle cáncer de mama, porque es glándula mamaria, como no tiene glándula de excreción, tampoco tiene pezón, entonces viene el problema de los nódulos, ¿no? De mayor riesgo. Acá tenemos una hipermastia, o sea, es un crecimiento excesivo de las mamas, generalmente en la adolescencia, y básicamente está relacionado con una mayor sensibilidad a los grupos hormonales, sobre todo el estrógeno, y en algunas oportunidades hay tan crecimiento tan desmesurado que se produce necrosis o zonas de alteraciones en la parte del tratamiento, básicamente mamoplastia de reducción o cirugía plástica. Otra tenemos acá del desarrollo, básicamente la ginecomastia, que son en varones, ¿no? Se presenta generalmente entre el 40 al 60% de los varones pobres, y hay cierta hipertrofia mamaria. Y el crecimiento puede ser uni o bilateral. ¿Cuándo tenemos que actuar? Cuando mide más de 6 centímetros o cuando tiene más de 4 años de evolución. La posibilidad de cáncer de mama en el varón es más o menos alrededor del 3%. De cada 100 cánceres de mama, 3 son de varones y el resto son de mujeres. Asimetría de las mamas. Estamos todavía en la parte normal de desarrollo. Durante la pubertad puede haber desarrollo asimétrico de las mamas, una crece más que la otra, pero en el 25% de los casos esta puede durar hasta la vida adulta. 3 de cada 4 se corrigen espontáneamente, básicamente por receptores hormonales a nivel de la mama. Y también la corrección quirúrgica es lo que se ve en mujeres adultas como mecanismo desde el punto de vista de plástico o estético. Estas son las mamas tuberosas. Acordemos que la glándula mamaria está entre la segunda y el sexto cartílago costal. Es toda la zona de implantación. Es decir, abarca desde esta parte, segunda,
hasta acá aproximadamente sexto por sexto cartílago costal. En estos casos, la zona de implantación es muy corta, muy pequeña, que debe estar entre la segunda y tercero o cuarto cartílago costal. O sea, es una glándula que tiene poco tejido de implantación en la base de sustentación. Y que tenemos básicamente una mama pequeña que básicamente se ve acá, pezón y areola. La corrección también es evidentemente quirúrgica. De las alteraciones básicamente del desarrollo vamos a pasar a las alteraciones inflamatorias, básicamente como la mastitis aguda, y ocurre generalmente en las primeras semanas de la lactancia, por el periodo inmediato, a partir de la tercera o cuarta semana, cuando no hay unos adecuados hábitos de higiene con la lactancia materna, que tiene que ser una buena higiene antes y después de cada lactancia, de cada lactada por el recién nacido. Esto genera por lo habitual acumulación de gérmenes, invasión y colonización del estafilococo, y esto genera problemas relacionados con infección. Y también este problema existe. Los gérmenes entran aquí a nivel de los conductos secretorios del pezón, entran por los conductos galactóforos y se van a la mama misma, dentro del conducto galactóforo, al tejido de axilas mamarias. Y estos son los gérmenes más frecuentemente asociados. El cuadro clínico básicamente es una inflamación. Acordemos de los signos inflamatorios de Celsius: calor, dolor, rubor, tumor y eliminación funcional. Y si a eso le agregamos fiebre, es un proceso inflamatorio con una mastitis, así no va a mostrar lo contrario. Estamos en el periodo corporal, evidentemente es una mastitis aguda del cuerpo. Ya tenemos igualmente el estafilococo tiene que formar abscesos. Ojo, no se debe suspender la lactancia. Cuando hay mastitis, no se suspende la lactancia. En abscesos sí se suspende la lactancia. En abscesos suspender la lactancia, en mastitis no suspende la lactancia. Tratamiento básicamente con cefaloporinas, aplicación de calor local, drenaje de abscesos y el empleo también de aire. La mastitis prepuberal, proceso inflamatorio causado por un estancamiento de la leche materna en los senos galactíferos. Recuerden la arquitectura que fuimos recientemente. Se va acompañado generalmente de una infección bacteriana, que es el estafilococo o el estreptococos. Aproximadamente hasta 1 de cada 10 mujeres que están recibiendo la lactancia materna pueden prestar este tipo de mastitis prepuberal. Y más frecuente primíparas, que no tienen la suficiente experiencia como para poder hacer la lactancia superiores. Acá básicamente la patogenia es una anágena adecuada de la leche materna, por una éstasis de la leche materna en los senos galactíferos, se obstruye el conducto está bloqueado y se acumula toda la secreción que está en la primera parte de la producción y que no puede ser adecuadamente excretada. Empieza ya la colonización de los gérmenes que han ingresado por el conducto galactóforos y viene el problema de la infección mamaria o la mastitis. Estos son los gérmenes más frecuentemente asociados, y puede ser una mastitis intersticial del estroma o los canalitos supraalveolar. Esta es la fase congestiva, la fase inicial, como empieza acá una parte, un punto de los tubérculos de Montgomery, y la parte del punto de excreción, una pequeña zona de pus que aparece por acá. Luego se invade toda la mama, inflamatoria, tematosa, congestiva, sensible, dolorosa, y acá ya se ha formado un absceso. En la fase congestiva, cuando hay mastitis adecuadamente diagnosticada, tratada, evaluada, y se le puede corregir con el empleo de antibiótico terapia diaria, es perfecto, la paciente puede dar la lactancia. En esta fase no, porque prácticamente todo está congestionado, está invadido por gérmenes. Aquí lo básico que tenemos que hacer es drenar. El diagnóstico básicamente diferencial, eso vamos a verlo más adelante en la clase más adelante de cáncer de mama, pero hay que considerar esta parte acá, sobre todo cuando se presenten casos en los cuales no tenemos un problema asociado con mastitis prepuberal. Tratamiento en los casos de infección o mastitis, continúa la lactancia. Ahí podemos emplear la dicloxacilina, ¿de acuerdo? Por 7 días, cada 6 horas, básicamente para combatir el Staphylococcus aureus, o la clindamicina, que generalmente también se asocia a problemas determinados por anaerobios. Entonces la dicloxa con la clindamicina son los medicamentos antibióticos de primera opción para poderlo manejar. Y evidentemente pues antiinflamatorios y calor local húmedo para bajar la inflamación. Acá tenemos los accesos, ¿no? Se detiene la lactancia, se hace un corte para el drenaje, se coloca acá un dren Penrose para que por aquí continúe eliminando toda la secreción que se ha formado, que básicamente es pus. Y eso tiene que ser evacuado, ¿no? El problema va a continuar con la antibiótico terapia.
Una mastitis no corporal es infección de las mamas en mujer fuera de la lactancia. Los factores de riesgo asociados son una lesión erosiva del pezón o la succión excesiva, intensa durante relaciones sexuales. Aquí se emplea básicamente la clindamicina. La clindamicina oral que va básicamente para los anaeróbicos. ¿Ya? Si no hay respuesta, se pasa a amoxiclavulánico, 800 miligramos de amoxicilina y 125 miligramos de clavulánico cada 8 horas por 7 días. Y tenemos el caso de una mastitis necrosante o gangrenosa. Estamos en la fase de manifestaciones de la línea de mama que son inflamatorias. Secundarios problemas vasculares, ojo, el problema se relacionado fundamentalmente con una disminución del flujo de aporte sanguíneo a la mama. No es frecuente, evidentemente, y puede ocurrir generalmente en pacientes con insuficiencia renal por acumulaciones tóxicas a nivel de mama con factores predisponentes asociados, y pacientes tratados con anticoagulantes. Y también está asociada a la presencia del estafilococo aureus. ¿Cuáles son los síntomas? El enrojecimiento, endurecimiento, calor, dolor, fiebre, los fríos, aumento de temperatura, como que tenga un riesgo bastante gangrenosa, es necesario hacer mastectomía. Es un cuadro relacionado también inflamatorio y está relacionado fundamentalmente por exposición a traumatismos. Es una inflamación no séptica, o sea, no hay infección, no hay herpes, no hay solamente inflamación. Es localizada y generalmente es unilateral. Y está relacionada fundamentalmente con traumatismos que producen una liquefacción y necrosis del tejido glandular mamario. Y tenemos acá la expresión en esta diapositiva de cómo se produce esta necrosis. Se encapsula en esta zona, se procura delimitarla y compensarla y se ve la posibilidad de hacer el retiro o la aspiración, y en algunas oportunidades puede migrar a ser un nódulo fibroso. Esta es una mamografía en la cual se encuentra este tipo de lesiones, que son básicamente compatibles con necrosis clásica, cuando el antecedente fundamentalmente de un traumatismo a nivel de la mama. Y son una de fibrosis caquecial o calcificaciones vesiculares pequeñas, que pueden estar ubicadas en la región más externa de la mama. Es una enfermedad inflamatoria también llamada tromboflebitis, enfermedad de Mondor. La etiopatología es desconocida y se presenta básicamente por el dolor, el aumento de volumen lineal y el eritema, que está asociado a la presencia de un trayecto venoso trombosado. O sea, es la trombosis de las venas de la mama. Tratamiento básicamente calor local, analgésico antiinflamatorio. No es frecuente, pero sí se asocia a una inflamación que no tiene ninguna explicación y está precisamente relacionado con el trombosis de las venas mamarias. Y esta es la clasificación de la patología mamaria benigna asociada a secreción. De 50 a 80% de los casos van a afectar a las mujeres, van a echar cuadro de secreción. Está asociado a cáncer, más o menos el 7%, y este riesgo aumenta si es unilateral. Si es sangre unilateral, más de 40 años, infección de tumor, con más probabilidad de ser una neoplasia maligna. Importante, ¿no? Más de 40 años, unilateral, secreción sanguinolenta, y la presencia de tumor es una neoplasia de mama maligna. Para verificar las características tenemos que preguntar acerca de la paciente si tiene algunos factores relacionados con lo que estamos evaluando en esta diapositiva. Embarazo, bastante reciente, qué fármacos estaba evidentemente tomando la madre, alteraciones visuales como su síndrome de cefalea, por ejemplo, relacionados con tumores, por ejemplo, de hipófisis, sinotipo tiroidino,
Y cuando están en la edad fértil, básicamente son asimétricas, hay retracciones, nódulos, adenopatías, en fin. Hay que verificar y hacer lo relacionado fundamentalmente con la semiología de cada uno de estos tipos de manifestaciones. El dolor, el tumor, la sensación de mastalgia, la mastodinia y la secreción, todos tienen que hacer un estudio adecuado desde el punto de vista de la semiología para tratar de ubicar cuál es la patología que está siendo predominante en este tipo de manifestaciones de patología que tiene la mama. Cuando la secreción es unilateral, puede ser en gestantes, lo que mencionaba el prolactinoma, recuerdan acerca de la tumor de la hipófisis, el empleo de antidepresivos, por ejemplo, traumatismos torácicos, tumor repetido del eso es lo que se puede ver. Cuando una secreción es bilateral y la unilateral ya tiene otras connotaciones, que puede ser papiloma mamario, papilomatosis periférica múltiple, ectasia ductal, mastopatía fibroquística, es otra patología mamaria relativamente frecuente. Y ojo, la carcinoma in situ o papilar. La secreción bilateral tiene que ver con la parte sistémica, la secreción bilateral es con patología propiamente focalizada. Tenemos acá la galactorrea, la telorrea, que es lo que hemos mencionado en la imagen anterior, básicamente por acá. Y la otra es la telorragia, o sea, sangre. Tenemos una mujer mayor de 40 años, una tumoración con secreción endolética y la presencia de una tumoración, pues es más frecuente que sea hombre. Y son las secreciones bilaterales o plurifaciales que tenemos una hiperprolactinemia. Es unilateral o uniorificial, puede ser un papiloma intraductal único, un papiloma múltiple o una casa ductal. Hay que saber entonces, son bilaterales, por problemas sistémicos, hiperprolactinemia asociada a un tumor de hipófisis, y son unilateral, puede ser esas tres patologías. Papiloma intraductal, papiloma múltiple o casa ductal. Papiloma único es la causa más frecuente de la secreción por presión unilateral y uniorificial. Papiloma no tiene mayor trascendencia. En la ecografía puede identificar el papiloma. Un problema de papilomatosis múltiple difusa, cuando está presente en más de 5 segmentos, está asociado con malignidad. Un papiloma único no tiene problema. Papilomatosis múltiple sí. Y tiene que ser identificado por una ecografía y verificar la presencia de que sea sea múltiple para conocer la posibilidad de una neoplasia humana. Aquí tenemos un estudio con una fase de contraste a través del pezón, y aquí se ve un seno galactífero edematizado, inflamado, y acá toda la parte relacionada con la congestión. Esto acá es el edema que se ha formado. Aquí tenemos la misma imagen, pero con contraste. Es como una centellografía a nivel del conducto excretor del pezón, pues se introduce ese contraste. La ectasia ductal tiene que ver con la parte de los senos galactíferos, productos mamarios. Puede ser bilateral o unilateral. Hay fibrosis en el pezón, el tratamiento básicamente es quirúrgico, que se acumula en la secreción. Tenemos también algo parecido, aquí hay algo más de cronicidad, que tenemos depósito de calcio, sales de calcio, calcificación distrófica. Acá en la parte inicial, aquí en la parte mucho más avanzada. El problema de este tipo de papilomatosis múltiple. Entonces, o sea, algunos con mayor posibilidad de riesgo de cáncer de mama. Esto acá, en general, estamos en la mama. Estamos tratando de ir recapitulando un poco lo mismo. Nodular de la mama, las meninas predominan en 18 a 40 años de edad. Y una cosa muy importante que son las llamadas fibroadenosis mamaria, son nódulos firmes, bien delimitados, móviles, no están adheridos a planos profundos, se detienen generalmente en 3 centímetros, no son dolorosos, desplazan sin detener el complejo pezón areola, abomban la piel para no se adhieren a planos profundos, suelen ser múltiples o bilaterales. Son las características clínicas de una patología mamaria. Esta es una clasificación que se emplea mucho en la parte de estudios de radiología, llamado BIRADS. O sea, las imágenes de mama reportadas en el sistema de data, ¿no? BIRADS. La valoración 0 es la evaluación radiográfica incompleta, la 1 es negativa, la 2 es normal, la 3 probablemente benignos, y la 4, comenzamos con la 4 ya con ciertas sospechas de patología mamaria maligna. Anomalía sospechosa, obligatorio tenemos que hacer una biopsia, y se puede dividir la categoría 4 en 4A, 4B y 4C, dependiendo de la ubicación, la posición
y la presencia o ausencia de crecimiento gradual y progresivo. Y por último tenemos acá la categoría 5, que es altamente sensitiva a la inmunidad, y la categoría 5 prácticamente tiene con biopsia comprobada de la inmunidad, y básicamente para hacer el estudio de continuidad del tipo de cáncer de mama que se está evaluando. Por ecografía, patognomia benigna, hay que ver varios criterios. Por ejemplo, acá, la forma, ustedes leen al costado, el contorno, el tamaño, los bordes, la ecogenicidad, la transmisión sonora, reforzado y diferenciada, las calcificaciones asociadas, la orientación axial puede ser horizontal o vertical, si es comprensible o no, si es mueble, si es movible, y si hay distorsión arquitectónica en los aspectos directamente relacionados a la parte de la tumoración encontrada por ecografía. El fibroadenoma es el tumor benigno más frecuente, se da fundamentalmente en el tipo de la edad fértil de la mujer, de los 25 y los 40 años aproximadamente. Son elementos epiteliales y mesenquimatosos bien diferenciados y carácter fibroso, y mayor fibroso que el componente glandular. Son pseudoencapsulados, bien delimitados, y su tamaño es no mayor a 2 centímetros aproximadamente. Esto es muy importante. Son benignos y son ubicados a nivel del esquema mamario adyacente como pseudoencapsulados. Acá está un fibroadenoma por patología, y está la expresión de lo que se ha encontrado. Son nodulares, anacarados, brillantes, y son de tamaño diferente. Se pueden ver básicamente en una misma paciente por problemas relacionados con éxtasis de conductos estenogalactíferos. Ojos también son estrógeno dependientes y aumentan durante la gestación, uso de anticonceptivos orales y la lactancia. Aparecen en la adolescencia y se indican por clínica, mamografía y ecografía. Esto es la patología mamaria benigna más frecuente, los fibroadenomas. Son las variedades: un fibroadenoma gigante, más de 5 centímetros, un fibroadenoma juvenil, en mujeres más jóvenes, de rápido crecimiento y desarrollo, llamado fibroadenoma hipercelular, y un fibroadenoma complejo, que tienen quistes, y también adenosis querosante, calcificaciones y cambios musculares. Es un adenoma con riesgo bastante alto de hacer neoplasia, cáncer de mama, y se ve aproximadamente en el 20% de los fibroadenomas. Acordemos que el fibroadenoma mamario es la patología mamaria benigna más frecuente. Tratamiento: si mide más de centímetros, es un crecimiento rápido, ansiedad marcada en la paciente porque comienza a pensar básicamente en el tema de una neoplasia asociada. Hay dolor a la palpación, en la etapa reproductiva de la vida, con historia familiar de cáncer de mama. Es recomendable la extirpación, la exéresis. Se hace la exéresis con rodeando tejido sano, para no haya alteraciones asociadas. Hay fibroadenomas múltiples, obligados a tomar la benignidad. Y uno de cada 3 mujeres evolucionan hasta 3 milímetros y desaparecen. Como son hormonodependientes, al llegar ya a la etapa de la perimenopausia o menopausia, cuando ya no hay dependencia hormonal, estos fibroadenomas pequeños se involucionan y desaparecen, se autoeliminan. Un amartoma, una masa palpable bien definida de características benignas, masa palpable. Está compuesta por ductos mamarios, por lobulillos, por lóbulos, más fibroso, tejido adiposo. Todas las componentes de la glándula mamaria se conglutinan, se focalizan, se colocan en una zona determinada de la mama, generalmente por problemas de gravedad, van hacia las zonas inferiores por el tamaño que tienen, por peso, y solamente el 2% están asociados a malignidad. Esto se recomienda para problemas estéticos y funcionales, de dolor que causa este problema, por el peso que tienen en la mama, es la exéresis. El tumor filoso es un tumor diferente. Es un componente mixto epitelial y estromal. Acordemos más o menos como los teratomas quísticos o los teratomas de los ovarios, que tienen 3 componentes: ectodermo, mesodermo, endodermo. Algo parecido, pero en este caso tiene componente epitelial y estromal. Y lo básico está clasificado como benigno y borderline o maligno cuando el tamaño y crecimiento es rápido y con compromiso asociado de la mama y con zonas asociadas también de necrosis. Y se puede convertir hasta como sarcoma. Si tenemos un tumor filoides,
El benigno va a ser circunscrito con pocas fisuras o surcos. Aquí tenemos un componente doble. El tumor maligno, que es el rosado, esta parte de acá, y el tumor del liposarcoma. Comporta como un sarcoma cuando el crecimiento es mesurado, grande y en poco tiempo. Evidentemente tiene que ser también exento. Aquí tenemos cómo se hace el diagnóstico. Se lo produce como siendo el tumor de mama en los primerías de la vida reproductiva. Presentamos alteraciones de la piel así con bastante frecuencia. Se puede también evaluar por ultrasonografía o mastografía o mamografía, que al comienzo simulan sensibles virus-adenomas, pero si nos damos de cuenta que en corto tiempo comienzan a aumentar de volumen, de tamaño y crean alteraciones ya de compromiso de masa que ocupa espacio, el problema ya es mayor y el riesgo es de peligro al problema de generar una neoplasia en la paciente. Cuando se tiene que extirpar, hay que extirparlo con márgenes tejidos sanos, porque la recidiva es bastante alta. Y aproximadamente 70-80%. Aquí tenemos un tumor filodes, aparatoso, compromete toda la mama, o zona de necrosis, y con un componente bastante inflamatorio, con dolor, con eritema, con inflamación, con sensibilidad interpretada. La otra patología mamaria que tenemos es la llamada mastopatía fibroquística, también mamaria benigna. No es fibroadenosis, ahora vamos a ver la llamada mastopatía fibroquística, que es básicamente un problema relacionado con la alteración del ducto bulío mamario, que afecta también a los ductos axinos del estroma angiográfico. No solamente es una alteración de la parte del ducto del acino, sino compromete todo. Es una mastopatía fibroquística, fibrosis con quistes mamarios. Y es un compromiso mayor de la mama. Es básicamente por un desequilibrio hormonal que actúa sobre un epitelio genéticamente proporcional. Hay un desbalance también a nivel de receptores. Entonces vamos a verificarlo más adelante. Los quistes, recuerdan la clasificación del ADIN, ¿no? Aberraciones de desarrollo y producción normales. Son manifestaciones benignas también. Son macroscópicos, frecuente en la mujer la vida reproductiva de la mujer, y básicamente son por la desequilibrios hormonales, por el incremento de los factores estrogénicos y los factores de receptores, sensibilidad de receptores estrogénicos de la mama. La mastopatía fibroquística es típica de las mujeres que están básicamente relacionadas con la parte final de su vida reproductiva o las partes iniciales del tema de su menopausia, a este nivel de acá, y a diferencia de las fibrosis mamarias, que están básicamente entre los 25 y 35 años aproximadamente, sobre todo para la parte de distribución por edades, ¿no? Para hacer el estudio líquido del quiste debemos verificar acá que se haga una biopsia de función para ver la concentración de relación sodio-potasio. Cuando está cubierto por el epitelio apocrino y no hay concentración de hormonas o esteroides, generalmente el tipo donde la sodio-potasio es mayor, a favor de sodio, es una patología de consistencia de características benignas. En relación baja sodio-potasio, hay mayor concentración del antígeno carcinoma embrionario, la marcadores tumorales C125 y la columna transportadora de hormonas esteroideas, va más como patología mamaria maligna. Los cambios filoquísticos hay una fluctuación en tamaño, aparición y desaparición rápida siguiendo una tumorización mamaria relativamente frecuente. El dolor mamario cíclico es el síntoma más frecuente. Síntoma, que es diferente a signo que es de la parte relacionada con la fibroadenosis. Coincide con la fase premenstrual y los quistes generalmente tienen que aumentar. La coagulación asintomática blanda inmóvil puede comprimirse y producir dolores, hipersensibilidad, más secreción a nivel de peso. ¿Qué pruebas diagnósticas tenemos? Mamografía, ecografía, diagnóstico. La mamografía no hay signos mamográficos diagnósticos. La ecografía es útil para diferenciar un quiste de una masa sólida. En una ecografía, un quiste aparece como una imagen negativa, una imagen de sustracción. A diferencia de una masa sólida que aparece como una imagen hipercaptadora,
de las ondas de ultrasonido. Las imágenes son blancas, con hipergenicidad. Las tumulaciones son de paredes delgadas, con una forma uniforme redondeada, ausencia de ecos internos y un refuerzo acústico posterior. Eso para ver las pruebas diagnósticas en general, para ver la diferenciación, el tipo de lesión que podemos tener, fibroadenosa, mastopatía fibroquística. Y el diagnóstico tisular se realiza con una biopsia punción con aguja fina, con aguja gruesa. Cualquier lesión que sea sospechosa en la ecografía debe ser biopsiada. Eso es muy importante. Biopsiar es relativamente sencillo, estudio por patología para formar la conducta final así con cada una de las fotografías. Aquí tenemos las imágenes, quistes múltiples, por ejemplo, acá. Esto se define básicamente, estas son zonas quísticas. Si las zonas oscuras o blancas definen fibroadenosa. Zonas de sustracción, cubiertas por quistes, líquido interior, esta por zona de tejido fibroso. Se ve mucho mejor en una ecografía. Y también tenemos acá zonas de hiperhipogenicidad que van justamente con problemas de fibroadenosa. Y son zonas pequeñas, zonas quísticas. Ojo, el tejido mamario tiene componentes de grasa, componentes de ácidos mamarios, componentes de músculo en la parte basal de la ecografía y componentes de tejido fibroso o conectivo, que son los ligamentos superficiales de Cooper que van a sujetar a la mama en su composición interna del organismo. Esos son los tumores de la mama más frecuentes, aparte de lo que hemos mencionado, que es la fibroadenosis y la patofibrosis fibrocística, que debemos siempre considerarlos. De esto de acá, los más considerados para patología mayor son esta papilomitis clásica y el papiloma intraductal, que son los que tienen tendencia a degenerar en problemas mayores de patología mamaria o tipo cáncer. Acá tenemos 3 algoritmos. Este algoritmo básicamente está relacionado con qué debemos hacer ante la presencia de un tumor o una nodulación. La paciente consulta básicamente verificar acá la historia clínica, la edad fértil, enfocados en la sintomatología y características del tumor. Ojo, la semiología. ¿Dónde está ubicado el tumor? ¿En qué cuadro está ubicado el tumor? Las características de la forma, es redondeada, es una forma fusiforme, es ovalada, las dimensiones en centímetros, las características de los simétricos o asimétricos comparados con una forma con la otra, las características fundamentales también de dolor, sensibilidad, alivio profundos y cambios asociados con nodulaciones axilares. Cuando es mayor de 35 años, se hace una mamografía, una ultrasonografía. Si menor de 35 años, básicamente con una ecografía podemos comenzar a manejar. El reporte, como mencionamos, una mamografía, vamos a tener reporte de modo BIRATS, ¿no es cierto? Son imágenes de la mama asociados a un sistema de datos encontrados, ¿no? Y si encontramos, por ejemplo, un BIRATS de 4 o 5, se dice sí, entonces esto aquí sería básicamente a ginecología. No se puede esperar más tiempo, porque esto acá generalmente va para una neoplasia. 4 o 5 es una neoplasia altamente sospechosa, o en su defecto es una neoplasia puntual. Si es no, BIRATS 4 o 5 es no, entonces es una masa quística. Masa quística. Si es masa quística, hay función. Si no es función, se puede hacer una biopsia con aspiración fina. Que va a la citología de la muestra, si es sanguinolento, si no es sanguinolento, es alta. Si es citología de muestra benigno con atipias, si no es con atipias, alta, si es con atipias, vas a hacer una biopsia extranjera y destitución de toda la lesión. Aquí puede ser benigno, fíjese que ginecología, si es maligno, continúa con ginecología. Entonces, lo básico aquí es todo problema que se encuentre en una tumulación, nodulación en la MAM, asumimos que una patología benigna, tenemos que hacer la prueba. Primero de 35 años, una ecografía. Más de 35 o 40 años, una mamografía. Si hay dudas, se complementan con los dos. Y tenemos que ahí verificar la necesidad de una biopsia. Aspiración para la
Y los casos con anterior, ¿no? 35 con más de 5 años, ultrasonografía o mamografía, resultados con datos de malignidad. Y los de malignidad pasan tiene con poderosos, sanguinolenta, citología o biopsia. Así puede ser unilateral o bilateral. Si es bilateral, generalmente va generado con prolatinomas o con hiperprolatinemia. Si es unilateral, con los problemas inflamatorios, ectasia ductal, en fin, lo que corresponde a cada una de las patologías propias de una mama comprometida. Los resultados son anormales, se envió al especialista y aquí hay un error. Si es no acá, si no, pasa a primer nivel. El control simplemente no es más que no se vio ningún trastorno social. Enviar a especialista cuando estén ustedes haciendo sus alumnos, cuando tenemos una secreción mamaria, tenemos aquí el algoritmo para poderlo manejar de forma correcta, ¿no? Y por último acá tenemos los cuadros de mastitis. Hemos hablado de oraciones, secreciones, ahora mastitis. Son algoritmos muy importantes que debemos conocerlos y debemos manejarlos. La mastitis, básicamente, la historia clínica, la edad fértil de la mujer está enfocada con el tipo de problemas que pueda tener. Si es puerperal, entonces básicamente está relacionado con una mastitis puerperal. Lo que mencioné, extracción de la leche, no inhibir a la lactancia materna, el cultivo en caso de que pueda continuar la secreción, y antibiótico terapia con antiinflamatorios no esteroideos, mastitis puerperal. Si es puerperal, determinar la gente específica que pueda estar presente. Si mejor 72 horas, continúa con el tratamiento establecido, que puede ser aquí básicamente antiinflamatorios, eventualmente antibióticos, empleo de calor local, por ejemplo, y corrección de los hábitos higiénico-alimentarios. Evitar, por ejemplo, el té, café, chocolate, cigarrillos, condimentos, embutidos, gaseosas negras. Y eso contribuye a disminuir los factores de riesgo asociados para los componentes inflamatorios, no infecciosos de la mama. Si no mejora el 72 de tratamiento creado, que básicamente son cefalosporinas de segunda y tercera generación, o asociados, por ejemplo, con otro tipo de antibióticos como dicloxicilina para Staphylococcus aureus. Entonces hay que cambiar el esquema para otro tipo de germen, que sería cambiar a una dicloxacilina o a una clindamicina si se asume la posibilidad que sea un anaeróbico que esté presente. Si el mejor tratamiento establecido, continuamos igual hasta el séptimo día y se hace siempre la consejería en relación a las pacientes que están con lactancia materna puerperal acerca de los cuidados que tiene que tener la mama. La mama siempre tiene que estar vaciada luego de cada lactancia de bebé. Ya queda un cúmulo de secreción láctea dentro de la mama a nivel de los senos galactíferos, es punto de partida para procesos infecciosos asociados, una mastitis puerperal o a futuro problemas relacionados con ectasias ductales o problemas de hiperplasias ductales que pueden generar patologías mayores. 2, hacer que la higiene sea estricta antes y después de cada lactancia del bebé. Usar agua de manzanilla tibia para que no el acúmulo de secreciones de la mama en el pezón, como son el sudor, en fin, los depósitos de falta de higiene pueden generar trastornos digestivos intestinales en el bebé, o en su defecto, el mismo hecho de la succión del bebé por el pezón genera alteraciones tipo de descamación, irregulares o trastornos inflamatorios en el pezón, y punto de partida posteriormente para una mastitis puerperal. Entonces la higiene es muy importante antes y después de efectuar la lactancia materna. Entonces, en resumen, tenemos la patología que hemos mencionado, que son básicamente la clasificación de ADIN, o sea, asociadas a aberraciones o alteraciones de desarrollo y evolución normales. 2, a la patología propiamente dicha, al estudio patológico con atipia o sin atipia. Terceros, asociados a los síntomas y signos como son dolor, tumor, secreción, y patologías asociados a los mismos. Y por último, las patologías más frecuentes, que son la fibrosis mamaria, las patologías, la mastopatía fibroquística, las mastitis y la mastitis no inflamatoria. Y verificar también relacionado con los trastornos de crecimiento y desarrollo, con las amastias, polimastias, politelias, polihidrotelias, en fin, lo que hemos visto en las partes iniciales de la exposición. Si no, acá tenemos lo básico, ¿no es cierto? Ya. Y por último, un pequeño pensamiento de la persona que ustedes conocen muy bien, que es esto de Albert Einstein, ¿no? Que les invoco a ustedes que tengan
el trabajo es suficiente, porque el talento lo tenemos todos, más o menos reúnen a San Martín sin ningún problema, pero el trabajo es permanente, el trabajo constante para que ustedes refuercen el conocimiento que están adquiriendo. Y bueno, verlos en la práctica, lamentablemente por ahora no podemos hacerlo, pero es muy importante que tengamos la forma en algún momento determinado de poder trabajar con sus pacientes y conocerlas desde un punto de vista integral. Si hubiera alguna pregunta, estamos dispuestos para poder atenderlas. Coordinamos, por favor, con los delegados para que ellos puedan canalizar las preguntas. Tenemos 15 minutos más o menos para poder apoyar. Doctor, buenos días. Yo Sí. tenía una pregunta. En el caso de los quistes mamarios, ¿cuáles son las posibilidades de que estos puedan ser malignos? ¿Y cuáles serían las características en la ecografía del quiste mamario que me haga pensar que es sospechoso y yo tenga que hacer una aspiración por PAF para analizar el líquido quístico? Ya, por ecografía, los quistes benignos son completamente delimitados, redondeados o elongados. No tienen deformidades, son por lo general pequeños, miden menos de 2 centímetros, son en planos superficiales, no están adheridos a planos profundos y generalmente no causan mayor dolor. Causa un dolor sí en el momento que tiene, por ejemplo, estados con la ovulación o con la menstruación. Esos son los mamarios benignos. Las características ecográficas son las que se han mencionado y cuándo considerar cuando hay proceso inflamatorio asociado. Un dolor permanente, consistente y la presencia fundamentalmente de cambios estructurales en la palpación. La misma mujer se va dando cuenta cómo va cambiando de un mes al otro y la sensibilidad comienza a manifestarse un poco más intensa, más frecuente, para apreciar la presencia de una neoplasia. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Hay una cosa muy importante que tenemos que considerar. Las tumulaciones malignas tienen un crecimiento lento, gradual, progresivo, firme y sostenido. En el transcurso del tiempo, meses, de repente medio año, un año, lo que una paciente nota al hacerse su aseo, su higiene en el baño, o luego del autoexamen mamario que se realiza todos los meses en una mujer en vía reproductiva, el autoexamen y la palpación, se da cuenta que aparece una tumoración. En el transcurso del tiempo comienza a crecer, hay que descartar la posibilidad de una neoplasia. En términos generales, los procesos inflamatorios pueden generar o migrar hacia una neoplasia, pero las neoplasias son muy, ¿qué les digo? Muy difíciles en poder definir su característica propia. Es decir, las neoplasias al comienzo no duelen, por eso que la paciente no le da importancia. Y pasa el tiempo, pasa 3 meses, 6 meses, 1 año, 2, 3 años, 5 años, y cuando se dan cuenta que la tumoración ha tomado dimensiones mayores, y ya van a acudir a un estudio de control, se encuentra que ya es un cáncer de mama. Son muy disímiles en su crecimiento y desarrollo, pero son progresivos, no se detienen. Una mastopatía fibroquística, por ejemplo, un quiste, una fibroadenosis, causa dolores durante la menstruación, durante el periodo ovulatorio, a diferencia de un cáncer de mama que básicamente es crecimiento y desarrollo, crece, desarrolla y el dolor es prácticamente mínimo o ausente, pero sí es una masa es una masa dura, gruesa, irregular, no es definida. En una ecografía se va a notar pequeñas indentaciones o centelleos, no es una tumoración adecuadamente definida, no se va a ver así definitivamente. Tiene que ver también relacionado con el tema de las alteraciones a nivel de la axila, empiezan a manifestarse pequeñas nodulaciones axilares. La presencia de nodulaciones axilares en una tumoración que ha ido creciendo en el tiempo implica la posibilidad alta de compromiso a distancia. Eso es de tener muy en cuenta. Los tumores malignos son oligosintomáticos, excepto por la masa que ocupa espacio, a diferencia de una patología mamaria benigna que básicamente es dolor. Y la paciente pues consulta por dolor, acude, pero no va a acudir
en tanto no sea la masa que le moleste o le fastidie, en tanto ya esté presente a nivel de la tumoración de la mama propiamente dicha, ¿no? Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Alguna otra pregunta? Acordémonos siempre de la posibilidad de la patología mamaria benigna, de las mastitis corporales. Son relativamente frecuentes. 1 a 2 de cada 10 pacientes de puerperio van a ser problemas de mastitis, que se corrigen rápidamente, pero 2 o 3 de cada 100 van a ser mastitis que conllevan a producir hasta abscesos por todo el problema relacionado a la falta de control y a las medidas higiénico de la paciente en el momento que hace su lactancia materna. Acordémonos también como premisa de los algoritmos, ¿no? Respecto a la secreción, respecto a la tumoración y respecto a las mastitis. Hay que manejarlo bien esta parte para que no haya ningún problema asociado. ¿Una pregunta? ¿Delegado? Sí, doctor, me parece que no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta más. No hay preguntas, ¿no? Ya. Bueno, entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Queda pendiente la clase de patología humana maligna para la próxima semana.